Bienvenida a nuestro canal. Hipnopower es tu podcast sobre hipnoparto, un canal en el que hablaremos sobre todo lo relacionado con el embarazo, el parto y el posparto más inmediato, siempre contigo, mujer, en el centro. En Hipnopower creemos en el poder del hipnoparto, un poder que va mucho más allá de tener un parto positivo. No te quedes en la superficie, ven con nosotras a navegar en su profundidad. Hola, somos Conchi, Nuria y Nasira y hoy os vamos a contar por qué el hipnoparto nos cambió la vida. Conchi, ¿a ti por qué te cambió la vida el hipnoparto? Hola, ¿qué tal a todas? Pues bueno, yo siempre lo digo que yo no tenía ni idea del hipnoparto ni de lo que, ni de lo que era, ¿no? Aquí en España todavía no se conoce mucho, en Reino Unido sí. Y a mí me pilló en Reino Unido cuando lo conocí. Estaba embarazada de mi primer bebé, estaba contenta de que estaba embarazada. Era mi primer embarazo, no tenía nadie alrededor, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí, por ejemplo, desde muy pronto empecé a tener mucha ansiedad, por así decirlo, no era ansiedad como tal, o a lo mejor lo era, ¿no? Pero nunca me diagnosticaron nada, ¿no? Pero sí que tenía todos los días un pensamiento, ¿no? De decir, uy, pues esto ya que empieza a crecer la barriga, al final tiene que salir por algún lado el bebé y empiezan a resonarte más las historias que te han contado alguna vez, algunas amigas, o sea, las cosas más, no sé, cosas que a lo mejor te contaron algún día y no le diste importancia o ni siquiera lo escuchaste con atención, empiezan a resurgir, ¿no? Y cada día te sale algo nuevo y tú empiezas como a meterte ahí en un agujero negro muy oscuro y decir, madre mía, que yo tengo que llegar al momento del parto y ahora es cuando me di cuenta de que ya no hay marcha atrás. No sé si es por no sé, mi naturaleza, que soy un poco cabezona, ¿no? Empecé a investigar un poco desde el punto de vista de decir, mm, todos los partos, tiene que haber algún parto positivo, ¿no? De un parto de una experiencia que diga, ostras, qué chulo, yo quiero repetir, tiene que haber algo así, ¿no? No pueden ser que toda la historia, porque es que ese era mi caso, ¿no? Las historias en que me rodeaban y tal, o lo que yo escuchaba, lo que había visto en televisión era todo negativo, ¿no? La mamá tiene que sufrir para dar a luz. Y Adán y Eva ya lo decían, ¿no? Eva, tienes que sufrir, o cómo dice, no sé. Luego parirás con dolor o algo así, ¿no? O parirás con sufrimiento, ¿no? Luego, hace poco me enteré que esa es la traducción que se hizo al español, ¿no? Pero que realmente en hebreo no hablan de dolor, habla de esfuerzo o algo así. Es muy curioso todas estas cosas, ¿no? Como no subestiman, ¿no? A lo largo de los años, ¿no? Y yo estaba en esa situación y mi cabezonería de buscar en inglés, en aquel yo entonces yo intentaba buscar historia de parto en inglés porque estaba ya totalmente viviendo en España, en Reino Unido y estaba metida en el inglés. Y encontraba muchas historias positivas, las cosas como son. Historias de estas de partos ideales, ¿no? Es decir, partos de ensueño, de los que nunca ocurren, como que son de mentirijilla, ¿no? Esa era mi idea, ¿no? Y te dabas cuenta que la gran mayoría de esas historias que encontraba positivas nombraba la palabra de hipnoparto, ¿no? Hypnobirthing. ¿Y esto qué es? A mí realmente me sonaba algo de esto de un sacamoneda, se dice, una expresión, no me acuerdo, ¿no? Un sacacuarto. Digo, esto es un rollo de esto de un chamán de estos que viene a hacerte un y ya está, ¿no? Algo mágico, algo así. Pero es verdad que cada vez que miraba había una relación, ¿no? De historias de parto positivas en inglés con la palabra hipnoparto. Y parto ya por decir, ¿qué carajo es esto del hipnoparto? Vamos a mirarlo, ¿no? Y fui cuando empecé a investigar, ¿no? Y fui cuando empecé a dar con personas como Ina May Gaskin, ¿no? O Mary Mongan, o inclusive Catherine Graves, ¿no? Que hoy día la suerte que tenemos que en internet puedes encontrar todo y vi muchísimos vídeos de YouTube y la verdad es que en el momento que empecé a investigar me resonaba todo muchísimo. Yo soy una persona de ciencias, aunque luego también estudié filología inglesa, pero soy principalmente una persona de ciencias no sé, me llamaba mucho el sentido común, las explicaciones, lo que había detrás, y dije, esto a mí me cuadra. O sea, esto me da a mí mucha tranquilidad, ¿no? El mirar y el leer sobre todo esto, lo que habla el hipnoparto, ¿no? La ciencia detrás del parto, la fisiología, la psicología, cosas que no nos enseñan, cosas que no estamos acostumbradas a ver ni a escuchar, ¿no? Y ahí mi cabezonería seguía hasta que decidí, ¿no? De decir yo quiero hacer un curso
de hipnoparto. Y me acuerdo que hice uno de los más sencillitos, que tampoco es que hice uno como los que yo hago hoy en día, ¿no? Que los que yo hago son súper completos. Y ese curso sencillito, pues me cambió el chip. Me cambió el chip completamente, que una de las cosas que me acuerdo es decirle a mi marido, decir, mira, a mí ya me da igual cómo sea mi parto, es que me da igual que sea súper malo, traumático, o que acabe en cesárea, o que me da exactamente igual, porque yo ya la tranquilidad que el curso me ha dado hasta que llegue el día del parto, eso ya vamos, no, el valor que tiene ese estado mental, vamos, no tiene precio, ¿no? Entonces fue una cosa así, ¿no? Yo me lo tomé muy en serio, es verdad, yo practiqué muchísimo en mi embarazo, dije, no, si esto va a funcionar con práctica, aquí estoy yo dándole caña todos los días, ¿no? Y es verdad que, bueno, no sé, yo siempre le digo que mi primer parto, que fue súper impresionante para ser el primero, yo realmente no soy de las que no sentí dolor como tal. Luego, en cambio, en mi segundo parto sí que tuve, bastante curioso, pero en mi primero no sentí el tema dolor, sino que fue más intensidad, tirón, en fin, trabajo de esfuerzo físico, muscular. Y claro, y a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Y yo me encontré en mi parto con, bueno, muy en control, muy en control, sabiendo lo que iba a venir después de cada fase, sabiendo lo que tenía que hacer, o sea, con muchísimas herramientas, con muchísimos recursos, que al final hicieron que, bueno, yo sé que algo de tema de suerte, un poquito de suerte tuve también, ¿no? Pero que la forma en que yo llevé mi parto, yo se la debo a ese curso que hice, ¿no? Y me enamoré, me enamoré de hipnoparto y ya además que me cambió un poco la visión, ¿no? Sobre todo la forma de ver el mundo, que ya lo hemos hablado aquí antes en otros podcasts, ¿no? Y de ahí que fue inclusive mi marido y mi suegra la que me animaron a formarme como profesora de hipnoparto, ¿no? Yo ya con mi base científica y tal, y aquí estoy, aquí estoy. Así fue como a mí el hipnoparto me cambió la vida, un poco a raíz de eso, del embarazo de mi nene. Yo no sé si Nuria o Nashira comparten la experiencia, pero bueno, que nos digan ellas ahora a ver qué tal. Qué guay, Sí. Conchi. Me mola, la verdad que alguna vez ya nos habías contado así como pinceladas y tal, pero me ha encantado como escuchar como todo así con detalles desgranado la historia, porque es verdad que no llegamos nunca de la misma manera a las cosas, ¿no? Y está muy guay descubrir cómo te enamoró, ¿no? Y qué suerte, ¿no? Que pasó eso y ahora estás como transmitiéndoselo a tantas mujeres. Yo la La verdad. verdad es que en mi caso me llegó como en dos fases, me llegó como en fascículos, digamos, el parto, porque en el primer parto una amiga, Carolina, muy querida, que vivía en Colorado, me mandó el libro, cuando supo que estaba embarazada, me mandó el libro de Mary Mongan y me encantó. Entonces yo lo leí, como me preparé yo, la parte, digamos, como más de conexión, de las relajaciones, pues como más gestión interna mía emocional, ¿no? En este aspecto y tal. Y todo eso me funcionó un montón, o sea, porque yo, pues eso, dilaté todo, no pedí la epidural, ni, o sea, no me hizo falta, ¿no? Y me ayudó a llegar como muy en calma, muy en mucha conexión y a disfrutar mucho esa parte del embarazo y del parto, pero luego hubo una parte a la que yo luego me di cuenta que no había estado como, no estaba preparada, ¿no? Que era más como el activar esa parte crítica y esa parte de hacer preguntas, ¿no? A los profesionales pues eso, cuando se te ofrece una intervención en concreto, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que hubo hasta un punto en el que me funcionó muchísimo y, bueno, y esa parte como está ahí, ¿no? Pero es verdad que luego, o sea, la lectura fue después, ¿no? Después del parto, pues que acabó siendo un parto como, no porque fuera un parto con intervención, porque eso no marca si una experiencia es positiva o negativa, pero sí yo lo viví como que a partir de un cierto momento se me robó la experiencia y yo ya pasé a ser como un objeto, ¿no? Como y entonces, y eso yo luego, la lectura que yo hice fue de que no hice como el pack completo, ¿no? O sea, no me preparé mucho internamente, emocionalmente, pero no me preparé para hacer ese challenge y ese preguntar y ese cuestionar y ese tomar yo mis decisiones cuando las cosas se ponían, o sea, cuando todo iba muy bien, todo me funcionó, pero cuando había que tomar un camino u otro, pues ahí es cuando mi pareja y yo estuvimos como mucho más sumisos, ¿no? De bueno, pues lo que sea
y entonces como dejamos que el miedo de esa profesional en concreto pues nos invadiera. Entonces ya sabemos que el miedo y la oxitocina y la fisiología del parto no son amigos. Y eso fue un poco lo que pasó. Entonces cuando me quedé embarazada la segunda vez, yo dije, esto no puede ser así. Entonces me formé, hicimos un curso de hipnoparto los dos y yo ya sentía que las cosas iban a ser diferentes. O sea, aunque acabara en intervención o en cesárea, lo que sea, como tú decías, Conchi, yo sabía em, que la experiencia que yo iba a tener iba a ser positiva, fuera como fuera, porque iba muy preparada. Y entonces durante el embarazo ya me formé como profesora de hipnoparto, porque yo sabía que pasara lo que pasara en ese parto, ya digo, aunque acabara en cesárea, yo ya veía el potencial de la diferencia que eso iba a tener en mi experiencia y en la familia y demás. Entonces ya me formé como, como instructora bueno, pues eso, acabó siendo una experiencia que me ayudó muchísimo a sanar la experiencia anterior, ¿no? Con todo esto que hice durante este segundo embarazo. Y luego, así como a grandes rasgos, cómo me ha cambiado el hipnoparto la vida, pues primero me ayudó a descubrir mi verdadera pasión, ¿no? Que es realmente estar con las mujeres en varios procesos, ¿no? Como antes, durante y después del nacimiento y acompañar a las familias también, ¿no? De hecho, ahora también me estoy formando como doula. Y luego también otras cosas que me ha traído, no solo es como, es verdad, como me ha cambiado profesionalmente por completo, ¿no? Pero también el hipnoparto me ayudó, por ejemplo, a descubrir la meditación, ¿no? Porque a través de las relajaciones de hipnoparto es como que te ayuda a parar, a observar, a estar más en conexión con tu cuerpo, ¿no? Como ese volver al cuerpo, que a veces como vamos como muy rápido y tal. Pues yo ahora, por ejemplo, pues eso, he descubierto esa parte de parar un poco el carro, ¿no? De frenar y de meditar de vez en cuando y de estar más en conexión con el cuerpo. También me ha llevado también a descubrir, yo creo, ¿no? Es como un camino así que es paralelo, ¿no? Pues el tema de la ciclicidad de las mujeres, ¿no? Este aspecto de que somos cíclicas y tenemos como toda esta riqueza, ¿no? Em, y eso también aplicado a la crianza incluso de los hijos, ¿no? Porque aprendes a eso, a ser más crítica, a un poco a salirte del mainstream, ¿no? De hacer las cosas por inercia, porque lo ha hecho todo el mundo de esa manera, o porque la gente a tu alrededor lo hace así, o porque te dicen que eso es lo mejor. Con el hipnoparto, una de las cosas que se te abre, que decías tú el otro día, Conchi, es como que te dan la pildorita de lo de Matrix, ¿no? Y de repente te abre ahí como, ostras, ¿no? Hay muchas más opciones, vamos a ver qué es lo que me funciona a mí, ¿no? Y entonces como que eso lo puedes aplicar al resto de áreas de tu vida. Entonces, pues esto es lo que me ocurrió a mí. Así que Nuria, no sé si quieres contarnos tu experiencia. Bueno, hola, la verdad un gusto escucharos ahí vuestras historias y eso, cómo os fue ayudando el himnoparto. Yo en este sentido no traigo así una historia personal porque, bueno, yo durante mi embarazo yo no llegué a escuchar absolutamente nada de himnoparto, ¿no? Em, entonces yo en realidad lo conocí más en lo profesional. Bueno, yo durante mi embarazo había tenido una dula y bueno, pues poco después de que mi bebé naciera fue cuando decidí formarme como dula y al tiempo de haberme formado, pues bueno, fui a una de estas ¿no? como reuniones como de networking para, bueno, pues para conocer a otras profesionales locales, otras dulas, profes de yoga y bueno, pues para ir estableciendo así un poco de red y contactos y tal. Y ahí fue donde lo escuché por primera vez. Había una chica que era, pues bueno, pues profe de hipnoparto. Y yo que venía de haberme formado como dula con Michelle Odent y Liliana Lammers, pues mi idea del parto, del acompañamiento que hacía yo como dula y tal, o de lo que las mujeres necesitaban, pues chocaba muchísimo con lo que le empecé a escuchar a esta chica, ¿no? Un poco como ella como empezó a hablar de hipnoparto, era mucho eso, ¿no? Como es un método, ¿no? Como esta, ¿no? Como esta, un entrenamiento de la mente, ¿no? Y como salía también como muchas veces, ¿no? Como la palabra en control, y no sé, yo creo que lo de estar en control
ahí hay como, o sea, son como dos cosas, ¿no? Es como una cosa es estar en control de la experiencia. Yo igual en el momento también lo escuchaba o lo sentía como muy de en control de, digamos, de, ¿no? Neocórtex ahí súper activado y controlando la situación. Entonces era como que yo todo lo que escuchaba me chocaba demasiado y era como, no, 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 o sea, yo creo que las mujeres no necesitan aprender nada para parir, ¿no? Es como, bueno, como, ¿no? Como yo lo que creo es que las mujeres necesitan un acompañamiento para que puedan, ¿no? Pues bueno, eso, seguir sus instintos y parir sin tener que haber aprendido nada más. Entonces en aquel momento fue como, pues si veía himnoparto yo corría para el lado contrario porque era como, no, 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 o sea, esto no, no vale. Pero claro, tampoco, también es cierto que yo todo lo que se me había quedado en la cabeza era eso, ¿no? El método, el entrenamiento y el en control. Y, y bueno, pues así un poco son las cosas que bueno, pues empecé a acompañar mujeres que hacían preparación al parto con himnoparto, pues bueno, en algún otro lugar o lo que sea. Entonces, pues me iban contando. Y bueno, a mí ahí a veces pues me chocaban cosas como, no, porque me tengo que aprender la respiración X y tal, que de nuevo pues era como, no sé, como qué molestia, ¿no? Si ahora te hacen, ¿no? Porque además me preguntaban, ¿me sabrás recordar que haga la respiración tal en no sé qué parto, en no sé qué fase del parto y la respiración no sé cuál, para no sé qué momento? Y yo pensaba, no, 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 esto no puede ser, no. Porque al final yo les veía a las mujeres agobiadas de sabré ponerlo en práctica. Y decía, esto no tal. Pero bueno, es cierto que luego, pues bueno, durante el parto muchas veces sí que veía, ¿no? Pues como sentía ese cambio, sentía que había algo más ahí de lo que yo a lo mejor estaba viendo eso, ¿no? Como en la superficie de las cosas. Así que decidí, bueno, me voy a ir a Google, voy a leer y me voy a informar un poco de qué es todo esto. Bueno, empecé a leer y tal, y entonces empecé a ver un poco que, bueno, que más allá de a lo mejor pues también esos, ¿no? Como prejuicios que había hecho, podía haber algo más interesante y bueno, la verdad es que decidí formarme un poco así a lo loco, sin estar tampoco muy segura de si esto tenía algún sentido o no, pero también era como un poco, bueno, aunque sea me voy a formar, porque como muchas de las mujeres que acompaño hacen himnoparto y me preguntan cosas, aunque sea pues para poder darles una respuesta o saber un poco de lo que están hablando o no lo sé, ¿no? Un poco, bueno, me formé ahí en plan, venga, vamos a ver qué pasa. Y bueno, me formé y bueno, yo creo que todavía no, os digo la verdad, yo creo que aún a pesar de hacer esa primera formación, no tenía tampoco mucha idea de qué hacer con todo eso, ¿no? Al final me seguía viendo mucho en bueno, pues esto vale, no sé, unas herramientas, tal, a veces me costaba además explicarlo, no sé. Y para mí fue cuando un poco a la de un par de años de eso que me empecé a formar en temas de trauma perinatal, ahí es donde empiezo un poco como a atar cabos y a unir, pues bueno, muchas cosas y empiezo a ver que cabo todas estas herramientas de himnoparto, cuando le puedes sacar un poco, ¿no? Como toda esta idea de las mujeres tienen que aprender esto y tienen que aprender lo otro, sino usarlas de una manera que al final lo único que, no, bueno, lo que hacen es eso, que la mujer realmente pueda desconectar el neocórtex y entrar ¿no? Es como entrar en el planeta parto, parir siguiendo sus instintos desde la calma, desde la tranquilidad y sobre todo desde la confianza. Y sin necesidad de tener esa mente activa de ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer lo otro, esto me conviene o esto me deja de convenir o ahora voy a utilizar no sé qué herramienta y tal. Y ahí es un poco donde empecé a atar cabos de, bueno, pues entendiendo un poco cómo sucede el trauma perinatal y entendiendo cómo funcionan las herramientas de himnoparto, bueno, creo que tienen, ¿no? Tienen un potencial muy grande de hacer un poco como de, ¿no? Una especie de como de salvaguarda, ¿no? No es que te va a proteger
necesariamente de un parto traumático, pero creo que tienen un potencial muy fuerte de, bueno, de hacer como esa especie de barrera y realmente además bueno, de ayudar a las mujeres a eso, a asumirse, ¿no? Ahí en el planeta parto, abrazar el ritmo del parto y parir como necesitan parir y esos bebés nacer como necesitan nacer y siempre eso, desde la calma, desde la tranquilidad, desde además eso, ¿no? Como desde la confianza en el cuerpo, en el proceso, en sí mismas. Y, y bueno, ahí es un poco donde, ¿no? Como para mí el himnoparto, bueno, pues bueno, me cambió la vida al menos como ¿no? Como en el aspecto profesional, el acompañamiento que ofrezco o lo que, ¿no? Como lo que veo que sirve, pues bueno, ahí es un poco, ¿no? Como las herramientas de hipnoparto me ayudaron a traer mucho más y además de alguna manera, ¿no? Como de aquella primera formación de Dula, bueno, ¿no? Pues un poco, ¿no? Como siguiendo esto de Michel Oden, ¿no? Las mujeres necesitan apagar el neocórtex y dejar eso, ¿no? Como que sea el propio cuerpo quien dirige el parto. Pues bueno, de alguna manera las herramientas de hipnoparto te dan como esa guía o esa práctica de, bueno, ¿no? Porque como es muy fácil decirlo, apaga el neocórtex y tal. Pero bueno, ahora aquí tienes algo que te va a ayudar realmente a hacerlo, ¿no? Sin eso, sin tener que seguir estructuras, métodos o cosas extrañas, ¿no? Sino una manera eso como muy orgánica. Y luego, bueno, también un poco en línea como Nasira de lo que contabas, ¿no? De, bueno, que te ayuda a descubrir las meditaciones y tal. Pues bueno, a mí también sí que luego a lo mejor en lo personal, no el himnoparto como tal para mí aplicado al parto porque no, como he dicho, en mi embarazo no lo conocía. Pero bueno, sí que me ha servido mucho en lo personal. Algunas de las herramientas, pues, bueno, también las voy aplicando un poco en mi día a día, pues eso. También como pues para temas así un poco más de ansiedad, bueno, de cuando las cosas se te ponen ahí un poco locas. Así que, bueno, no sé, esa es un poco mi historieta de Mm. cómo el Yo himnoparto me tengo, cambió la vida. yo tengo un par de cosillas ahí para comentarios, ¿no? A ver, que me han ido surgiendo Claro, según os he ido escuchando, ¿no? A lo mejor como he sido la primera, ¿no? Pero bueno, aquí, ahora mismo que acaba de hablar, ¿no, Nuria? Lo del tema que decía, yo creo que también muchas veces depende de con quién haces el curso de hipnoparto. Porque cada profesora yo creo que le da su propio giro, ¿no? Y porque a mí, por ejemplo, me choca mucho lo que dices de tengo que aprender la técnica de respiración, tengo que aprender a hacer esto. Y yo, por ejemplo, no me siento representada desde ese punto de vista como profesora, porque más que aprender, lo que hacemos o lo que yo intento transmitir en mi curso es desaprender mm, desaprender, claro, ¿no? Y sí es verdad que lo del tema del neocórtex y tal, pero tenemos que desaprender muchas cosas, ¿no? Porque estamos acostumbradas, pues, a lo que dices, de tener el neocórtex, esa parte del cerebro que razona, estar todo el tiempo funcionando, pensando, planteándose diferentes situaciones. Y eso es lo que a lo mejor sí que es un poco aprender a desactivarlo, pero al final del día lo que estamos desaprendiendo, ¿no? Porque antiguamente nuestras ancestras lo tenían hecho, ¿no? Es simplemente el ver cómo se daban los partos, sí, porque lo que hacían era experimentar los partos de la tía, de la vecina, ¿no? Todo era un evento femenino, de mujeres, ¿no? Y de ahí aprendía de que esas mujeres desconectaban, ¿no? Pero esto ya no lo han quitado. Ahora lo que vemos son claro, mujeres que están en su parto, están en el móvil y le están diciendo a fulanito que ya estoy de 3 centímetros, que ya me han puesto la epidural, que a ver si esto avanza. O sea, es que todavía no terminan de desconectar, ¿no? Y yo creo que ese es el problema. Tenemos que volver a desaprender. Pero, y el tema de la respiración, yo por ejemplo, otra cosa que yo lo veo como el tema de, yo te voy a dar una serie de técnicas de respiración, pero al final del día yo siempre digo lo mismo, la mejor técnica para respirar en el parto es la que marque tu cuerpo. Y entonces volvemos a hacer ese desaprendizaje que no tienes que seguir lo que nadie te diga,
sino que lo que tienes que aprender a escuchar a tu cuerpo y eso de una manera es como volver hacia atrás, es un desaprender. Aprender a Claro. desaprender, no sé, es confuso, ¿no? Sí, yo creo que las herramientas te dan como la seguridad de que tienes como, de eso, de que tienes como cosas a las que tú puedes echarle mano. Mm, Pero es verdad que la mujer hasta el mismo día del parto, es imposible durante el embarazo que tú sepas lo que te va a servir en el parto aunque ya hayas parido, porque en cada parto, cada cosa te va, o sea, te va a servir cosas diferentes. Pero yo creo que sí que te da como un poco de tranquilidad el saber que has probado varias cosas o que, o sea, que las has integrado, que te sí, han podido servir durante el embarazo, porque evidentemente si ya no te sirven y no puedes integrarlas, pues las dejas, ¿no? Pero lo intentas. Y entonces luego sí que el que tu cuerpo esté como acostumbrado, por ejemplo, a una respiración que te ha ayudado a calmarte durante el embarazo, pues te va a ayudar en el parto a tener esa tranquilidad de decir, ostras, pues mira, vuelvo a hacer esta respiración que yo hacía en el embarazo y estoy calmada, pero no sí, es algo que hagas desde la mente, sino que tu cuerpo, o sea, ya puede echar mano de esas cosas que ha ido probando, ¿no? sí, lo has Entonces, practicado, a ¿no? lo mejor, y sabes que pues tienes ciertos masajes, que tienes ciertas, pues, no sé, elementos como agua caliente o bolsitas de tal, no sé, como varias cosas que tú sabes que una de las cosas, a lo mejor no todas, pero seguro que una te ayuda como a entrar en esa calma. Y es verdad que es importante como el recalcar eso, ¿no? Que no es como una fórmula Eso para es. nada, ¿no? Es como cosas a las que tú puedes, que te pueden ir, que te pueden servir. Pero al final, pues eso, se trata siempre de que las mujeres se empoderen, de que hagan sus decisiones, de que decidan, ¿no? Pero es verdad que decidir si no sabes qué opciones tienes o qué recursos o qué herramientas tienes, pues no estás eligiendo a ciegas, porque Sí, no sabes que tienes opciones, ¿no? Entonces, claro. es un poco el facilitar toda esa información, ¿no? Y todos Mm. esos recursos. Y eso otra cosa que venía a decir también sobre, cuando estaba hablando tú antes, Nashira, de que en tu primer parto, que yo no lo sabía, ¿no? Que como que leíste ese libro de Mary Mongano y luego al final pues las cosas se... No, te quedó una parte ahí sin completar, ¿no? Pero Ujú. para a lo mejor las personas que no estén escuchando y que digan, uy, Mary Monga, vamos a ver el libro de... Pero Mary Monga es una de las primeras autoras que empezaron a hablar del himnoparto, ¿no? O que empezaron a coger los diferentes conceptos y los unió Sí, es como que incluso la palabra le dio la forma, ¿no? la forma, Digamos. ¿no? Sí que es verdad que ella solamente se centraba en partos naturales. Y esto es Ujú. importante decirlo. O sea, ella es como para ella era una preparación para un parto natural sin intervenciones. Y hoy día Claro, sabemos que no se recomienda prepararte al 100% para un parto natural porque sabemos que pueden ocurrir momentos o situaciones en las que te desvíes de tu naturalidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí llega la frustración, ¿no? Como tú claro. dices, ¿no? Llega un momento Yo ahí me que vi te muy encuentras sin recursos. me vi eso, como me vi muy desnuda. Es como he llegado súper preparada hasta aquí, es como me ha servido muchísimo, pero de repente es como, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora ¿Y ahora qué qué? utilizo? O sea, que, y es como, Mm, vale, pues entonces es como un fracaso, lo vives mm, como un fracaso. Así lo viví sí, yo. Y luego le di la vuelta, pero tuve que hacer muchas cosas. Aparte de hipnoparto, hice también un proceso también como para sanar experiencias traumáticas del rewind, Em, y hice Reiki, hice varias cosas y tal, y como que entonces dije, ostras, es que yo no tengo la culpa y no ha sido ningún fracaso, pero es que a mí me ha fallado de alguna manera el sistema y yo no tenía eso las es. herramientas para enfrentar eso. Y eso Ujú. es una cosa que me parece súper potente del hipnoparto. Me encanta la parte de la conexión y tal, y ya digo que yo también de ahí me metí un poco también en ese camino más de conexión, de espiritualidad y tal, y eso me llena mogollón, Mm. pero la parte que creo que más me explota en la cara del hipnoparto es ese abrir los ojos y decir, ostras, es que o sea, no tengo que aceptar lo que me estás diciendo sin más, ¿sabes? Es que no hay niveles, no hay jerarquías Pero eso Mary en el Mongan no te lo hospital. da. Y Eso eso no Mary te lo, Mongan no. y eso no te- no sé si No. ahora, actualmente, porque este libro era como casi el original, entonces yo no sé si ahora si se ha actualizado, eso lo desconozco, la verdad. El original no, yo no sé si los cursos de o sea, basados en Mary Mongan ahora tienen ese Mm. aspecto también, que yo, bueno, quiero pensar que se habrá reciclado, ¿no? Pero sí que originalmente no. Pero queda claro que nosotras sí que en nuestros cursos sí que tenemos esa parte cubierta, ¿no? Porque vemos que hay Mm. una necesidad, ¿no? Por saber estar ahí
saber tomar tus propias decisiones, tener un pensamiento crítico y, Mm, hombre, siempre con el consejo de los profesionales sanitarios, pero que seamos nosotras las que estemos en control de esas decisiones, o por lo menos que seamos parte, ¿no? Que tomemos un rol activo en esos mm, momentos tan importantes y tan decisivos, ¿no? Que, claro, por ejemplo, eso, el hipnoparto de Mary Mongan, pues se queda un poco cojo, ¿no? Se queda un poco cojo, que eso nosotros ya lo tenemos más que trabajado en nuestros cursos, ¿no? Era nada más que pues por dar el sí, apunte, porque parecía muy ahí bien. como que hipnoparto solamente nos trabajamos la parte mental y empoderamiento y luego la parte de decisión, intervención, etcétera, etcétera, se queda coja, ¿no? Y eso no es así, ¿no? Yo, por ejemplo, en mis Yo creo cursos que le está dedico bastante como tiempo. 50-50, vamos, yo por lo menos Sí, también, ¿verdad? como Yo en mis también, yo cursos, casi. por lo menos, es como... Porque Sí, es sí. verdad que además todo lo que es la preparación más, eso, con las relajaciones y tal, eso es un trabajo que van a hacer las parejas, las mujeres sobre todo, una vez ya terminan el curso, ¿no? Pero Sí. bueno, y también la otra parte, porque es que tú simplemente facilitas la información, ellos ya saben que van a poder como buscarla y leer y, ¿no? Al final eso también se hace después, pero sí, por lo menos te La aseguras de que base, ahí se llevan la con base. una buena base, sí, Base de información que no sueles obtener, ¿no? No suelen dar los profesionales sanitarios desde el punto de vista de intervenciones, protocolos, en fin, prácticas rutinarias, ¿no? Mm. Y eso, bueno, es que yo no sé cada una de vosotras cómo son vuestros cursos, porque cada una pues tenemos nuestro estilo y nuestra forma, ¿no? Pero yo sí que lo trabajo bastante, ¿no? Con mis alumnas. Ujú. Así que Sí, es bueno. importante, ¿no? Para mí eso, ¿no? Es como también es eso, es dar las expectativas realistas. Ujú, Mira, yo un poco a raíz de lo que acabas de decir, Conchi, a mí hace nada, unos días acompañé a, bueno, una chica que soy su dula, me pidió que la acompañara a una cita con la matrona en la que iban a hablar del plan de parto, ¿no? Y entonces, en un momento, hablando del plan de parto, pues mencionan lo del clip este de monitoreo fetal que le ponen en la cabecita al bebé. Entonces ujú. ella le dice, ay, no, yo esto no lo quiero y tal. Y le dice la matrona, no, no te preocupes, esto solo se te ofrecería no como en situaciones como muy... Bueno, utilizó la palabra rubbish, ¿no? Como de basura, ¿no? Como en situaciones horribles, no lo sé. Mm. Cómo sería así un poco la traducción. Em, entonces, nada, salimos de la... Entonces ella se queda tranquila, ¿no? Salimos de la consulta y me dice, entonces me pregunta, chica, ¿hay alguna cosa que no te haya cuadrado y tal? Digo, yo es que, Y mira, en esto de dar expectativas realistas, digo, a mí me parece muy poco apropiado que te haya dicho esto solo se da en situaciones, eso, muy, muy específicas y tal. Digo, porque lo cierto es que yo, al menos últimamente en los partos que acompaño en el hospital, se está ofreciendo muy habitualmente por un tema de simplemente, especialmente cuando bebé ya desciende mucho y con los monitores les cuesta, el monitor se mueve porque la mujer se está moviendo, entonces el monitor se mueve, entonces pierden el contacto con bebé y entonces lo ofrecen como muy rutinariamente. Digo, claro, es que o sea, lo ofrecen rutinariamente, pero la matrona te ha hecho creer que solo va a ser, ¿no? Como en situaciones un poco como Ujú. que el bebé está en peligro. sí, a Entonces, veces esto, como que esto te no, ponen esto no esto, forma parte de construir expectativas realistas porque tú luego no, vas a estar en el hospital, te lo van a ofrecer probablemente hacia el final del parto y tú lo puedes relacionar con, es que bebé está en peligro. Entonces, o claro, sí, sea, sí, sí, también. ponle el clip. Ujú. Entonces, o sea, a mí sí me parece importante, ¿no? O sea, Y esto luego era el así, tema del así clip, como una ¿no? anecdotilla, pero que me parece importante el tema de realmente de dar la información y también de, bueno, ¿no? O sea, en este hospital las cosas funcionan así y así, o en aquel hospital funcionan de otra manera, entonces esto es lo más probable que te vayas a encontrar. También, ¿no? Como ayudarles un poco a prepararse en, bueno, como qué cosas están ya como más o menos rutinariamente aceptadas, con qué otras, no sé, es como para el alumbramiento de la placenta, es como normalmente dices, no, yo quiero alumbrar la placenta naturalmente y es algo que es casi desde el minuto uno te van a estar intentando Mm. convencer. Bueno, yo al menos pues les aviso de estar preparados para que esto sea un debate Mm. largo y tal, intenso, pues Claro. bueno. Yo qué sé, sí, me parece, vamos,
Y Resumiendo, luego que que tampoco la dan información mucha... es súper importante. Y luego Sí. eso, que luego te dicen un clip, ¿sabes? Y suena como algo muy inofensivo y luego, Mm, bueno, esto daría para otro podcast, Sí, ¿no? Pero no sí, es un clip, es una especie de ganchito, como un sacacorchos que se sí. enrosca, para la que estéis escuchando, se enrosca en el cuero cabelludo del bebé. Un pincho Mm, que va incrustado, o sea, que no es un clip o una sí, pegatina o que lo pueden llamar de muchas maneras en vez de llamarlo por su nombre, ¿no? mm, Entonces, bueno, que queda ahí una información ahí muy a veces se nos queda con la información, nos falta mucho, ¿no? Y como que se intenta poner las cosas más bonitas y al final, pues lo que dice Nuria, que se cambian ideas, se normalizan cosas y luego no se parece mucho a la realidad, por un lado o por otro, ¿no? En los dos extremos. Claro, y como que te puede confundir o Eso es. asustar, ¿no? Cuando Ujú. Sí. no era O necesario. al revés, tranquilizar, como es simplemente un clip que se hace Sí, yo creo cuando a lo que es más mejor... sí, como normalizar de alguna manera sí, las cosas, Mm. Claro, justificarlas. Pero bueno, Pero todo esto bueno. venimos de cómo nos cambió el himnoparto, ya nos vamos por la tangente, ¿no? De cómo nos cambió nuestro himnoparto la vida. Yo creo que hemos dado bastantes motivos, Ujú. ¿no? Que de una manera u otra a todas nos ha hecho cambiar nuestra forma de pensar, nos ha afectado, nos ha impactado de alguna manera en nuestra vida y creo que bueno, merece la pena. Hay evidencia que lo soporta, ya hablaremos de ella en uno de los mm, próximos podcasts y bueno, cuando hay evidencia pues merece la pena probarlo porque no tiene efectos secundarios, así que os animo. claro. Muy bien, chicas, pues nos vemos en el Bueno, siguiente y a todas vosotras que nos habéis escuchado hasta aquí y vosotros, pues muchas gracias. Dale, Un gracias. gracias. Hasta abrazo. luego. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio, pero tenemos mucho más que contarte y que compartir. Te esperamos en nuestro canal. Acompáñanos.